Pero ¿cómo tomó, qué sintió la doctora Natalia Fuster al escuchar los argumentos de este tribunal, sobre todo lo de los dos votos que fueron por la absolución, del por qué ellos decidieron en ese sentido? Sí, bueno, realmente, como lo manifesté, sorprendió para mal. Nosotros esperamos contar mañana con la sentencia para poder mirar un poco cuáles fueron los fundamentos. Los fundamentos que en su momento lo dio el doctor Báez, de alguna forma consideramos que fueron contradictorios, ¿verdad? Decían, se probó el falsamiento en ambas declaraciones. Después hablaba de lo que era la declaración indagatoria, hablaba también de una cuestión que fue en positivo. Hubieron muchas. Realmente nosotros lo tratábamos así en el momento de entender cuál lo que era realmente el fundamento por el cual se estaba dando ese voto de absolución en mayoría. Y yo salí más confundida. Realmente espero que esa sentencia mañana pueda aclarar un poco algo. Por supuesto, como bien ya lo mencionamos, creemos que tenemos todas las herramientas legales para poder presentar la apelación especial y como lo digo, si tenemos que llegar hasta la Corte lo vamos a hacer porque el Ministerio Público considera que se ha aprobado el hecho punible, que la conducta es típica, está en el 243, es la declaración falsa y en este caso el tribunal no ha podido decir si, es más, ha confirmado, el Ministerio Público probó. Acá hubo falsamiento en las declaraciones juradas y también en la rectificativa, ¿verdad? No, eso tenemos que también recalcar. El señor Dani Durán también falseó en la declaración rectificativa de noviembre del año 2019. Así es, doctor Néstor Coronel, justamente yendo un poco a lo que el Ministerio Público probó en este juicio oral y público y para que la gente que nos está viendo entienda un poco de qué estamos hablando, por qué el caso Dani Durán llegó hasta la Fiscalía, qué es lo que el Ministerio Público probó en este juicio oral y público para usted como uno de los agentes de este caso. ¿Cómo no? Haciendo una retrospectiva de lo que pasó realmente con el caso, en un primer momento lo que se tuvo fue un informe de la Contraloría General de la República acerca de una falta de correspondencia en los bienes que aparecían en la declaración jurada versus lo que las instituciones públicas informaban al respecto. Entonces, en esa circunstancia en particular, y teniendo en cuenta que fue una primera declaración la que se tuvo en cuenta, que fue la de septiembre del 2018, es la que nosotros, al verificar con los elementos que se fueron colectando, en realidad había bienes que no se correspondían como titular de ellos, en el sentido de que esos bienes pertenecían a personas jurídicas. Entonces, si nos ponemos a analizar desde ese punto de vista y considerando que son bienes de otra persona, ¿cómo es posible que aparezcan en su declaración? Desde ese punto, desde esa perspectiva, por supuesto que para nosotros ya de alguna manera se correspondía con lo que decía el tipo penal, que al final terminamos imputando, acusando y llevando hasta juicio oral. Entonces, eso es más que otra cosa lo que en un primer momento se tuvo, a más posteriormente de esa rectificativa que hace, pero cuando ya de por sí la Contraloría había informado al Ministerio Público de esa falta de correspondencia. Doctor, ¿cuáles son los elementos para que se construya el ilícito de la declaración jurada falsa? Bien, yendo al soporte mismo probatorio, lo que teníamos es un inmueble que quedaba en el Pacaraí, que en realidad era de Mocipar. Así también 4 vehículos que pertenecían a Durán Propiedades y a Mocipar Automotores. Se recarga sobre unas acciones de 2 empresas también, de Mocipar y Cristal, que él había dicho de que tenía más acciones de lo que realmente poseía y emulaban los documentos que teníamos en nuestro poder. Entonces, esa es la plataforma fáctica de por sí que sostiene posteriormente para nosotros la conducta punible. Este inmueble ubicado en Ipacaraí, que siguiendo un poco los alegatos y la gente que estuvo inclusive leyendo el diario ABC o los medios de comunicación que seguimos este juicio, lo que él hace es declarar un inmueble que está ubicado en el distrito de Ipacaraí
como su propiedad, cuando en realidad hay un documento que lo desmiente, doctora. ¿Qué pasó con ese inmueble realmente? Sí, bueno, tenemos. Lo que se pudo probar en juicio es que existía un contrato de compraventa entre el señor Dani Durán y Mosipar Propiedades del 2018, por el cual el señor había comprado este inmueble que está individualizado como Finca 9176 del distrito de Ipacaraí, para lo cual se había fraccionado en 28 cuotas con con varios refuerzos de 400 millones. Sí. Justamente en la primera declaración se consigna como el año de adquisición y también el monto, que eran diferentes a lo que figuraba en el contrato. Tampoco se ha individualizado que eso se había comprado en cuotas, ni cuáles eran, porque teníamos que, para esa fecha, ni 5 cuotas tenía pagadas. En la rectificativa, para la rectificativa que lo hizo en noviembre del año 2019, el señor Dani Durán ya había vendido por contrato privado ese inmueble 7 meses antes al señor Maximiliano Campana. Entonces, él declara en la rectificativa un inmueble que tampoco figuraba, o sea, ya no era suyo, porque él había un contrato que también fue producido en juicio por el cual él vendía al señor Maximiliano Campana. Finalmente, también se probó en juicio de que esa finca se encuentra dentro del juicio de quiebras de Mosipar Propiedades, está dentro del inventario. En los informes de registro público figura que se encuentra inscrita a nombre de Mosipar Propiedades S.A. Por lo tanto, corresponde a Mosipar Propiedades.